Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes nos ven en este que hemos denominado el podcast de Hora 25. Hoy vamos a tocar un tema esencial en la vida económica, política y social del país que tiene que ver con la minería. La minería debe estar en manos del Estado porque Bolivia es un país con un gran potencial minero. Y eso es lo que vamos a hoy conocer en detalle y saber por qué este tema no está en el marco de todos los debates presidenciales que se están dando lastimosamente. ¿Hay algo que se oculta? ¿Hay algo que no se quiere mostrar? ¿Será que los departamentos productores no tienen que ver la gran riqueza minera que tenemos? ¿Será que hay que ocultar esto de la vista de todos los bolivianos y no simplemente nos están mostrando cosas superficiales que no tienen que ver con la estructura y el gran desarrollo que nosotros los bolivianos nos merecemos? Entonces vamos a continuar con este podcast. Estimado Justo, un gusto estar contigo nuevamente en este podcast de Hora 25. El tema es la minería, pero ¿por qué nuestros políticos, el sistema político boliviano, los expertos sobre este tema, no tocan estos temas tan centrales que podrían dar un alivio a la crisis económica que tenemos hoy en día en Bolivia? Bueno, en general yo veo que, y en eso puede ser reiterativo, ¿no? El principal problema que tenemos en nuestra sociedad es la falta de educación, ¿no? Como resultado de un proceso educativo, nosotros deberíamos establecer dónde están las potencialidades del país, y al establecer eso ubicaríamos las fuentes de ingresos, los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en general, en eso otra vez reitero, nuestro principal problema que permea a todo lo malo que tenemos en política, en economía, es la falta de educación, ¿no? Entonces, cabalmente ahora voy a mostrar un poquito mucha información que está disponible en todo lado, pero que no está disponible donde debería estar, que es, por un lado, en la mente de los políticos que van a manejar el país, y en segundo lugar, en la mente de la comunidad. Todos deberíamos saber lo que vamos a ver a continuación y que no sabemos. Sí, Bolivia, por esencia, desde su nacimiento, siempre ha sido un país minero, ¿no ve? Pese a que hemos tenido la época de los hidrocarburos, pese a que hemos tenido la época de la goma y todo, pero Bolivia, alguna vez te escuché decir, Justo, que en los próximos 2 siglos mínimamente vamos a seguir siendo un país minero y por lo tanto deberíamos tener atención sobre ese tema. Pero la historia del país nomás, ¿no? ¿Cuál ha sido el último lugar, digamos, en América que se ha independizado? Ha sido el Alto Perú, así, precisamente por la riqueza minera de Potosí. Si algo había que conservar a rajatabla, era el potencial minero de Potosí. Por eso Bolivia ha sido el último país en independizarse, antes que el Río de la Plata, la parte de Venezuela, etcétera, ¿no? Claro. Todos los libertadores han confluido en Potosí, que era la última reserva. Y eso no era gratis, ¿no? Era porque ahí estaba el recurso de la plata, ¿no? Claro. Y se dice, bueno, todos saben que con la plata que se ha extraído de Potosí se podía construir un puente desde Potosí hasta España, ¿no? Todos dicen de que el capitalismo se ha creado gracias a la plata de Potosí. Porque la plata iba en galeones hasta España, en España financiaba sus guerras, su extensión en todo el planeta con la plata de Potosí. Claro. Entonces, como decía, ahora nosotros decimos, no tenemos que atraer capitalistas, ¿no? Hay que tener una buena legislación para que vengan los inversionistas, etcétera. Y un poquito lo que vamos a ver es que el capital está en nuestro subsuelo, en los yacimientos mineros. Claro. Un ejemplo de un gran capitalista, Patiño. ¿Con qué ha hecho ese su imperio? Su imperio. Sobre el estaño. Así con las minas de Catavi, La Llagua, siglo XX, etc. Estaño. Uno de los hombres más ricos del planeta. Entonces, ahí está el verdadero capital. Y eso es lo que tenemos que nosotros, ¿no?, reconocer eso. Ahí entra la educación precisamente. Ver la mejor manera de explotar eso en el buen sentido. Otra vez entra la educación.
Y por eso es tan importante la educación como un instrumento de desarrollo, especialmente ahora. Más que el capital, ahora es el conocimiento el instrumento de desarrollo. Claro, es un instrumento de libertad, soberanía, es un instrumento para abrirnos los ojos. Sin embargo, nos hemos quedado todavía en el tema de la extracción de los minerales y no hemos podido pasar, salvo el estaño, ¿no ve?, a poder dar el siguiente paso, que es la fundición de los minerales. ¿Por qué estamos todavía, no hemos dado ese salto tan trascendental? Ya, bueno, quisiera un poquito ver el potencial, ¿no? Ya. Pero en términos generales, ¿qué podrías decir para que la gente... Otra vez el tema educativo. Ya. Porque para hacer una buena minería necesitas muy buena educación. Ya. Para dar valor agregado a esos productos mineros necesitas mejor educación. Entonces lo que permea todo, y eso es lo que quiero que quede presente en toda la gente, es que educación, educación y educación. Eso es lo que nos va a permitir desarrollarnos en todos los aspectos, ¿no? No solo el económico. Bien, porque hay que recordar que la historia de la fundición de Vinto ha sido realmente un hecho histórico que los recuerdan, ¿no? Porque incluso, ¿no?, hay textos, hay la historia que nos cuenta que la propia CIA impedía la creación de una fundidora en Bolivia, que era la fundidora de estaño, ¿no? E incluso decían que no se podía fundir en Bolivia. ¿Por qué? Por la altura, a 3.000, 4.000 metros de altura. O sea, esas cosas que tú dices bien, que es por falta de educación, pero esas píldoras cuadradas le hacían tragar al pueblo y a los políticos, y los políticos no hacían nada. Entonces yo creo que por ahí va el tema de que nosotros tenemos que tener todo el circuito en la minería, desde la extracción y la fundición de minerales, que debería ser para el beneficio de los bolivianos a través del Estado, y que este sea un gran negocio, porque Bolivia sigue siendo un gran país minero. Ahora, lo que quiero mostrar aquí es el potencial minero de Bolivia, que como dice el título ahí, es una potencia minera a nivel mundial. Entonces, aquí vemos las cordilleras. Aquí está la cordillera occidental en el límite con Chile, la oriental o central también, que atraviesa esta parte, y en esta otra parte tenemos el Precámbrico. En las tres cordilleras tenemos yacimientos mineros. Bueno, aquí podemos ver las franjas, ¿no? Esta en verde se llama es el lugar donde estaban los yacimientos de plata. La parte en anaranjado es la franja estañífera. Aquí en la parte central tenemos el Salar de Uyuni con su potencial de litio. Aquí tenemos la cuenca aurífera, que se dice porque ahí desembocan los ríos, que llevan el oro desde la cordillera, ¿no? El oro fino principalmente. En esta otra parte tenemos los yacimientos del Mutum, en el Precámbrico. Esta otra parte hay los yacimientos de oro también. Don Mario, es mina de Sánchez de los Haces en esta zona, ¿no? Ahora aquí podemos ver este mapa metalogénico con depósitos y ocurrencias de oro. Todos los puntos amarillos representan yacimientos de oro o lugares donde se puede tener oro, ¿no? En la parte de los ríos, se fijan aquí, es principalmente oro que ya ha salido de las vetas que están en la cordillera. No es principalmente oro fino, y es para este oro fino que se usa el mercurio, que tiene sus efectos tremendos, ¿no? A nivel de salud, a nivel ambiental, ¿no? En esta otra parte, también en el Precámbrico, tenemos yacimientos. Les decía, esa mina Don Mario, famosa de Sánchez de los Haces, está justo en esta parte, en la frontera con el Brasil. Ya, aquí tenemos un poco lo mismo. Y ahora vamos a ver rápidamente dónde se encuentran, por ejemplo, los principales yacimientos de estaño a nivel planeta. Aquí, cuanto más grande el círculo, más grande es el yacimiento, ¿no? No se fijen en los colores, simplemente en la dimensión del círculo. Entonces, como ven ahí en Bolivia, es toda una potencia en la parte de estaño, ¿no? Solo en segundo lugar comparado a la China y partes de Malasia, ¿no? Okay. Aquí podemos ver la proyección de la producción de estaño refinado en miles de toneladas
hasta el año 2035. Fijándonos en el año 2035, la China sería el primer productor, después Indonesia, Malasia, Perú y Bolivia, ¿no? Incluso más que el Perú. ¿Ya? Principales productores de zinc a nivel mundial. Primero la China, después Australia, después el Perú, la India, Estados Unidos, México y después Bolivia, ¿no? Es principalmente la mina de San Cristóbal. Pero hay otras minas, otros yacimientos que no se han explotado todavía, ¿no? Entonces aquí pueden verse los principales productores de zinc a nivel mundial, ¿no? Después de la China está Australia, Perú, India, Estados Unidos, México y Bolivia, ¿no? Continuamos. Antimonio a nivel mundial. Bueno, ahí pueden fijarse en toda América del Sur. Esta parte, solo ese puntito rojo significa yacimientos de antimonio. Y aquí pueden ver reservas a nivel mundial. Primero China, después Rusia, después Bolivia, en tercer lugar. Bismuto a nivel mundial también. Ahí pueden ver en toda América del Sur los principales yacimientos están principalmente en Coricollo, Tacna, que son los únicos lugares donde el mineral principal en la beta es bismuto, ¿no? Generalmente vienen como subproductos en otras explotaciones mineras. En tuxteno, ¿no? Que es con el que se hacen los filamentos, por ejemplo, para los focos, ¿no? Ahí pueden ver los principales productores de tungsteno, los 10 principales productores. Primero China, después Vietnam, Rusia, Norcorea y Bolivia, ¿no? Después Ruanda, Australia, Austria, España, Portugal. El indio, ¿no? El indio es el metal junto con el estaño que se usa para fabricar las pantallas táctiles, ¿no? Es pantalla donde uno toca un efecto de presión y genera una corriente eléctrica. Claro. Es lo que tenemos en los celulares, en los cajeros automáticos, etc. Aquí puedes ver los minerales a nivel planeta, otra vez, es en la cordillera oriental, ¿no? Y aquí tenemos un dato donde los principales productores de indio del planeta, primero China, después Bolivia. Pero eso no está reflejado en las estadísticas nacionales. O sea, nadie sabe que somos exportadores de indio en el mundo. No, eso precisamente por nuestra mayor exportación es en volumen, ¿no? Son concentrados de zinc, plata y plomo, plata. Y es cuando dentro el mineral, dentro del concentrado de zinc que también se concentra el indio, ¿no? Entonces, eso, acá nadie dice de que ahí está el indio, que tiene un valor, incluso ha llegado a tener un valor mayor que el de la plata, ¿no? Pero no se reporta, ¿por qué? Porque tendrían que pagar impuestos la empresa, ¿no? Pero estoy seguro de que cuando ya está en el lugar de destino fuera de Bolivia, seguro que saben que hay indio y pagan por eso a la empresa, tanto acá como allá, ¿no? Ok, ahora, algo bien importante son los compuestos de boro, ¿no? El boro es un micronutriente fundamental para la agricultura, ¿no? Y podemos ver ahí la producción mundial en miles de toneladas por año. Primero Turquía, después Chile, China y Bolivia otra vez, ¿no? Principalmente son los yacimientos de ulexita, de los que nadie habla, ¿no? Esto es en la zona del Salar de Uyuni, ¿no? Ahí se tienen los yacimientos de ulexita y todos los días salen camiones y camiones cargando la ulexita hacia el Brasil, porque se necesita para los cultivos de soya como un micronutriente, ¿no? Simplemente como apunte, las Fuerzas Armadas tienen concesiones de ulexita, y esas concesiones, las ganancias, van a Cosmil, y Cosmil utiliza esto para pagar a las rentas de los militares jubilados, las jubilaciones. Aquí vamos a ahora hay toda una emergencia ambiental, tenemos el cambio climático, entonces está entrando a la electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Donde ya todo el transporte tiene que ser con motores eléctricos, ¿no? Entonces aquí podemos ver una tablita donde cuáles son la demanda de metales para un mundo 100% con vehículos eléctricos, ¿no? Entonces se va a requerir en grandes cantidades litio, cobalto y tierras raras. De litio creo que ya todo el mundo sabe que somos una potencia en yacimientos, ¿no? Ahora vamos a ver en cobalto, ¿no?
que todavía no se ha explotado, creo que todavía ni se ha reconocido que tenemos estos yacimientos. Y aquí tenemos en San Luis, cerquita a Potosí, ahí están yacimientos de cobalto, aquí en el Rincón del Tigre también, ¿no? Entonces, muy importante el cobalto porque las baterías de litio tienen generalmente el ánodo más bien el cátodo de litio y el ánodo de cobalto, sí. Aquí podemos otro requerimiento va a ser el de las tierras raras, que son estos que vemos ahí: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, iterbio, europeo, gadolíneo, lutecio y disprosio, ¿no? Se utilizan, bueno, ahí pueden ver en cerámicas, catalizadores, vidrio, óptica, hay los colores en los televisores con tierras raras que se los obtienen, ¿no? Y principalmente ahí tenemos los imanes, el neodimio y el praseodimio, que tenemos en Bolivia, y esos se utilizan para los motores eléctricos. Se tiene magnetos, o sea, los imanes, ¿no? Claro. Aquí pueden ver una figurita donde este es el magnetito, es pequeñito, y fíjense el tamaño de la bola que puedes atraer con ese imancito, ¿no? Bueno, y sobre el tema de las tierras raras, ya se han identificado yacimientos en La Paz, en la zona de Palca, en Cochabamba, en la zona de Ayopaya, y en Santa Cruz, en la zona de San Ignacio de Velasco. Y pueden ver que acá Bolivia negocia con Irán sobre minerales raros, ¿no? Todos se refieren a ese negocio que se está haciendo con Irán. Y otra vez reitero, el tema es educación. Hay mucha gente, especialmente los políticos, que ni siquiera saben qué son las tierras raras, ¿no? Y menos van a poder analizarlas, ¿no? Reconocer dónde hay un yacimiento, y menos purificarlas y llegar a producir los magnetos, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Ahora, entrando un poquito a la parte económica, que también se ha descuidado bastante, aquí tengo las exportaciones de Bolivia del año 2024. Fíjense aquí, el departamento que más exporta es Potosí, con alrededor de 2.900 millones de dólares. Casi 3.000 ya. Casi 3.000. Después le sigue Santa Cruz con 2.500, ¿no? Redondeo. ¿No? Ahora, fíjense la importancia económica, política que tiene Santa Cruz. Todos los últimos debates, etcétera, en Santa Cruz, ¿no? La empresa privada de que Santa Cruz convoca, todos los políticos van. Y en Potosí, ¿qué pasa? Pese a que exporta más. Es el departamento olvidado y uno es de el los departamento más pobres del país. Y con el potencial, ¿no? En Santa Cruz el potencial es quemar bosques, arrasar con la naturaleza en estos tiempos de cambio climático. Pienso que en este otro lugar donde se podría tener una minería con los componentes ambientales, etcétera, básicamente en la parte política prácticamente no cuenta ahora, ¿no? Ya. Aquí tenemos las exportaciones según departamentos, y como ven, de Potosí son minerales de zinc, que es la principal exportación ahora. Esto está en orden de valor, ¿no? Después de minerales de plata, se sigue produciendo plata. Ese Cerro Rico de Potosí, más de 500 años y sigue produciendo plata, ¿no? Ahí tienen también, todos hablamos de litio, aquí no figura el litio, pese a que se ha invertido como $1.000 millones en litio, ¿no? Pero sí figura, y pueden ver la ulexita, ¿no? Ahí ven ulexita natural, ¿no? Y de eso nadie habla, ¿no? Porque está en poder de cooperativas, no está en poder del Estado, ¿no? Y de Santa Cruz en minería prácticamente nada, ¿no? Claro. Ok. Bueno, entonces volviendo allá en la parte de conclusiones, para desarrollar la minería en sí es multidimensional ahora. Claro. Más que nunca, ¿no? Hay la parte científica, la parte tecnológica, la parte ambiental, la parte social, la parte política, o sea, es multidimensional. Yo veo la única empresa que puede hacer ese tipo de desarrollo multidimensional es la minería estatal. Y en ese sentido habría que refundar yacimientos, con Comibol, darle a Comibol con todo, ¿no? Y sobre todo proveer a Comibol de los cuadros, ¿no?
de ingenieros, mineros, geólogos, etcétera, a través de un programa de educación bien orientado al desarrollo de la minería, ¿no? Es básicamente. Y eso actualmente No está dentro del debate de la agenda política, de la Para agenda nada. electoral. No. Se ha prácticamente invisibilizado. Sí. ¿No? Nadie habla de que Comibol. Nadie habla de que si hay que eliminar a Comibol. Bueno, prácticamente están diciendo chao, chao Comibol, ¿no? Pero digamos, yo veo que sería desde un punto de vista técnico, ¿no? Tiene tantas dimensiones que tiene nomás que ser una empresa estatal, ¿no? Porque una empresa minera transnacional o incluso local va a ir más a la parte económica que hablar de las otras dimensiones, ¿no? Claro. Ambiental, social, generación de empleo, etcétera, etcétera. Más o menos la minería, 3.000 millones de dólares solamente de Potosí. 3.500. No, ahí está el oro. El oro, 3.500. El oro, 3.500. La minería, esta tradicional, otros 3.000 millones de dólares. Estamos hablando más o menos de 6.500 millones de dólares que solo se generaría en temas mineros, ¿no? Entonces, esa renta minera lastimosamente no está llegando al beneficio de los bolivianos, porque además en el oro se paga apenas el 2% de regalías y en la minería entre un 2 y 5% bueno, dependiendo del mercado. Prácticamente nada, ¿no? Las cooperativas. Claro. Solo es la regalía, pero no hay un impuesto a las utilidades, este tipo de cosas, que en oro obviamente que hay utilidades, ¿no? Claro. El otro tema es la parte ambiental, ¿no? Que principalmente es en los ríos que hemos visto donde va el oro fino y para ese oro fino utilizan mercurio, ¿no? Claro. Porque si fuera de mayores dimensiones se podría utilizar gravimetría, ¿no? Bien, luego de esos interesantes datos y reveladores que nos da Justo Zapata, ahora vamos a entrar a una conversación con nuestro amigo Héctor Córdoba, expresidente de Comibol, una persona que está estudiando estos temas y también nos va a abrir con más datos sobre la perspectiva que tiene la minería en Bolivia. ¿Cuál es el contexto en el que está viviendo ahorita el gran negocio de la minería a nivel mundial? Sobre todo con estos anuncios que hace Trump de anexionar Groenlandia, Canadá, el tema de Ucrania. Parece que hay un reflote otra vez de lo que significa la actividad minera y todos los países están interesados en este campo, geopolíticamente hablando. Bueno, el contexto internacional está marcado por varios aspectos geopolíticos y también estratégicos. Tenemos, por ejemplo, las guerras, ¿no? Las guerras de Rusia contra Ucrania, Israel destruyendo Gaza. Hay algunas otras guerras también medio latentes, ¿no? Irán, Israel, en el África, Rodesia, Congo, en el norte del África varios conflictos. Esta es una parte del asunto que desestabiliza pues, las economías locales y también globales. Y por otro lado, estamos frente a la transición energética, ¿Ya? la electromovilidad. La transición energética sí es un elemento fuerte porque todo el mundo ha decidido usar menos carbono, la contaminación del aire y el consumo de combustibles fósiles, pero el elemento principal ahí es la electromovilidad. Y no hay que descartar lo que llamamos el cambio climático, que está generando una demanda extraordinaria de energía cuando en los lugares más fríos o de aclimatación en los lugares más calientes, temperaturas extremas. Pero todo esto se traduce en un incremento de la demanda de metales. Sí. Y no todos los metales han crecido en demanda de la misma manera. Hay algunos que son vitales para la transición energética, para la electromovilidad, porque muchos componentes son construidos con estos metales. Y por eso se los llama estratégicos. Y algunos de ellos pasan a la categoría de críticos cuando está en riesgo el suministro, cuando son pocos los proveedores de esto,
cuando la importancia económica es grande y cuando los sustitutos todavía no son económicamente eh, competitivos con el original. En ese caso ya llamamos críticos. Y entonces este contexto sumado a los cambios políticos que ha habido, particularmente en Estados Unidos, ¿no? La presencia del actual presidente a la cabeza de un país tan importante económicamente, con los caprichos que tiene, con el vaivén de sus decisiones, pues ha desestabilizado mucho la economía, ha debilitado el dólar, por un lado, y eso hace subir de manera aparente las cotizaciones de los metales, porque no, muchos mantendrían el valor que tenían hace un tiempo, pero como el dólar vale menos ahora, entonces parecería que los metales han subido. ¿No? Tenemos el caso del oro, por ejemplo, que ha rozado los $3.500 por onza Troy, la plata que está acercándose a $40 por onza Troy, Ujú. nuestro estaño que está rondando en torno a los $15 por libra. Son para nosotros buenas noticias, ¿no? Claro. Económicamente, sobre todo si es que supiéramos administrar Ujú. ese incremento que no es debido a nuestro esfuerzo y que nos favorece, ¿no? Claro. En ese contexto tan importante que nos das, Héctor, ¿qué es lo que podíamos nosotros, qué es lo que está sucediendo ahora en este contexto en la minería boliviana, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Bueno, en Bolivia tenemos tres actores ¿Ya? en el sector productivo: Ujú, las empresas privadas, las cooperativas privadas y las empresas del Estado, ujú, particularmente la Comibol, a la que la han desmembrado un poco, con la SM por un lado, la ILB por otro lado, pero la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, es por esencia la empresa de empresas mineras del Estado boliviano. El comportamiento de cada uno de estos actores es bien variado. Las empresas privadas, por ejemplo, han dejado de invertir en el país y se han alejado. Las más grandes que teníamos en Bolivia, que eran de las más grandes del mundo, se han ido. Glencore, la empresa más grande del mundo, se ha retirado de Bolivia. Sumitomo, una empresa gigantesca japonesa, se ha retirado de Bolivia. ujú, Teníamos empresas canadienses como Urbana, teníamos otras que manejaban Mankiri, todas se han alejado y han dejado en su lugar a empresas pequeñas, las denominadas junior, que con menos capital, con menos presencia internacional, están tratando de sacar adelante las operaciones mineras. El- en exploración, prácticamente una sola empresa ha demostrado una inversión seria en este campo, que es la empresa New Pacific del Canadá, que ha confirmado un buen yacimiento en Potosí, en Colabi, y otro buen yacimiento en Carangas. ujú, Después de eso, la empresa privada se ha ido replegando. Las cooperativas, por su parte, cada vez con ganancias más grandes, han empezado a tener conflictos internos muy serios. Hay cooperativas que se las consideraba buenas en el sur del país, que ahora se han vuelto unas organizaciones que se explotan entre ellos. El otro día hablaba con un gran dirigente de las cooperativas del sur y me decía, somos 1.000 socios, 200 ultramillonarios, ujú. 400 con buenos ingresos y 200 que son esclavos de los 200 de arriba. Eso no puede funcionar en una cooperativa, pero así está. Ya. Y las cooperativas, que antes eran un organismo bien consolidado, único en realidad, ahora están divididas. La FENCOMIN, que era el organismo que controlaba todas las cooperativas constitucionalmente, en realidad, Ujú, ahora ha encontrado un rival interno, FECMABOL, que es la Federación de Cooperativas Auríferas del país. Las cooperativas estas han decidido salirse de la FENCOMIN y formar su propia organización. Esto no está todavía formalmente reconocido porque es anticonstitucional, pero están haciendo los trámites y de hecho ya actúan como tales y hasta el gobierno ya las reconoce de esta manera. Hasta el punto en que las cooperativas auríferas, la FECMABOL, un día ha subido aquí a La Paz y ha decidido plantear al gobierno lo que quieren pagar como impuestos, dejando de lado todo lo que es la estructura nacional impositiva. Eh, es,
Eso demuestra que son un sector muy fuerte. Ellos ponen ministros, ponen viceministros, diputados, senadores, autoridades de las gobernaciones en el sector minero. Tienen un control político muy, muy grande por su poder económico, por su poder organizativo y por la cantidad de socios. En las cooperativas auríferas estamos teniendo prácticamente 10 cooperativas nuevas por mes, ¿no? Cada 3 días una cooperativa nueva en el país. Y esto es impresionante por el siguiente factor. Las cooperativas se supone no tienen capital para hacer exploración, para preparar una mina nueva, Ujú. para empezar una actividad así. Entonces, al menos en el sector tradicional, que no es el aurífero, acuden a minas abandonadas o a minas que ya no son rentables para las empresas y que las dejan, entonces ingresan allí. En el sector aluvial es donde más fácil pueden comenzar operaciones, pero no tienen que hacer grandes inversiones, ¿no? Es sacar el barro del lecho del río y con medios tradicionales sacar el oro que está ahí. Claro. Y, pero sin embargo necesitan áreas y ya no hay pues tantas áreas en el país. Entonces, por un lado, avasallan áreas de otros operadores, incluida la empresa estatal, o bien ingresan a áreas protegidas, que Claro. es quizás peor todavía. Y para el campo tradicional, presionan al gobierno para que les dé áreas ya preparadas, ¿no? Esto es grave. O bien acuden a la ilegalidad, asociándose con capitales privados, lo que está prohibido por la ley de minería, Ya. y en el caso aurífero, intercambiando la producción con equipos. Los capitalistas les entregan equipos de alto tonelaje, tornamesas, topadoras, volquetas, perforadoras, compresoras, lo que haga falta, a cambio del 70 o el 80% de la producción aurífera. Y entonces el sector cooperativo ha crecido muchísimo, sigue creciendo, es cada vez más fuerte y cada vez el que más decisiones toma en el sector minero. La empresa estatal, por su parte, está languideciendo, sigue funcionando como si estuviera con el código 1777, no ha sido refundada, reconstituida, no ha crecido prácticamente su actividad minera, no ha podido recuperar todas sus minas y no hay una voluntad política para transformarla, para modernizarla. Sigue igual que hace 30 años, ¿no? Y esto no conduce a nada nuevo, a nada bueno tampoco. La empresa estatal no está bien. Y las operaciones estatales en minería andan bastante maltrechas. Tenemos el Mutum, por ejemplo, que con una inversión del Estado a través de un crédito que obtuvo de la China, ha intentado montar la planta siderúrgica del Mutum. 7 plantas y que funcionan, de las que funcionan 6. La séptima, que es la más importante, la que se llama planta DRI, que es la reducción directa del mineral para convertirlo en hierro, en metálico, y este hierro se alimenta a las otras plantas para producir el acero. Solo la primera, esta, la más importante, no funciona. Han tenido un problema serio con una empresa mexicana y está paralizada la operación de esta planta, entonces estábamos teniendo que importar hierro metálico del Brasil, sobre todo, para poder operar las otras plantas. Un caso raro. Nuestro proyecto del litio, que prometía llegar hasta la industrialización, por distintos factores se plantó en la producción de materia prima y esto tampoco está bien terminado. El- por la ineficiencia del proceso, por el cambio climático también, han tenido que redimensionar el proyecto. De, Se había pensado una planta de 30.000 toneladas de carbonato de litio y otra de 700.000 toneladas de cloruro de potasio. Han reducido a la mitad porque la inversión no les daba para construir más que 160 piscinas que deberían alimentar con materia prima a estas 2 plantas. De las 160 piscinas, solo 78 funcionan. Entonces, la alimentación que reciben estas 2 plantas es insuficiente, por lo tanto, trabajan a una eh,
capacidad mucho menor que la instalada y generando más obligaciones que beneficios. Se ha pensado en la extracción directa del litio, se ha hablado de contratos con una empresa china, con otra empresa rusa, que desde nuestro análisis no son convenientes de ejecutarlos para nuestro país. Y por otro lado, tenemos Guanuni que ha hecho una inversión grande para la construcción de un ingenio que no funciona plenamente porque si bien el ingenio fue pedido por los propios trabajadores, una vez construido, y ya seguramente han muerto los trabajadores que habían pedido el ingenio, los nuevos ya no quieren el ingenio porque afecta sus intereses particulares. Y por este motivo esa planta no funciona a plena capacidad. Luego en Colquiri se ha construido un ingenio nuevo que ya está atrasado en mucho tiempo para procesar o para aumentar la capacidad a 2.000 toneladas por día. Esa planta, de acuerdo al análisis de entendidos de la Conmebol, no era necesaria. Lo que había que montar era una planta para procesar el concentrado de zinc que sale como subproducto de esta empresa y con eso iban a aumentar sus utilidades de manera vertiginosa. Ahora no pasa nada, no está ahí a medias la cuestión. Y así funciona la empresa estatal. A esto hay que añadir un elemento extra que es la comercialización. Desde mi punto de vista, uno de los daños más grandes que se ha hecho al Estado boliviano ha sido liberalizar la comercialización de minerales y metales con el 21060. En la Asamblea Constituyente se intentó eliminar esto y la Comisión de Minería y Metalurgia propuso otra vez centralizar la comercialización. De los 11 grandes puntos que propuso esta comisión, solo ese fue rechazado por la plenaria. O sea, se mantuvo la liberalización de la comercialización porque eso favorece a intereses particulares que se enriquecen con el patrimonio boliviano. Todos saben que en el sector minero el, el eslabón que da mayores beneficios con menores riesgos es la comercialización. Y entonces las comercializadoras están aprovechando un poco la coyuntura y sobre todo en el sector aurífero son las que sacan la mayor tajada. El, Hace un par de meses conversaba con un dirigente grande de los auríferos y él me decía, yo llevo a la comercializadora 9 kilos de oro y la empresa me dice, de 3 kilos le vamos a hacer el descuento de regalías, de los aportes a Fencomín, a la caja, y de 6 kilos le vamos a pagar enterito, sin descontar. Si es que el próximo mes nos trae 10 kilos. Entonces él dice, perfecto, pues no, a mí me conviene, no me descuentan todo. En realidad, entonces la comercializadora está registrando solo la tercera parte de la producción boliviana, ¿no? En ese caso al menos. Y tienen una libertad de movimientos muy grande y parece que son el verdadero motor de la economía minera. Esa es la situación y no hemos podido responder al contexto internacional, esa apertura que se ha dado con la aparición o el crecimiento de una demanda de metales que tenemos en Bolivia. De los metales críticos, varios tenemos. Tenemos antimonio, tenemos bismuto, tenemos magnesio, tenemos indio, tenemos wolfram, tenemos... Esos son los más fuertes y no hemos incrementado su producción, ¿no? No hemos hecho una inversión, no hemos puesto atención a esta situación y estamos desaprovechando una oportunidad extraordinaria para el país. Estimado Héctor, ¿qué podríamos hacer en este sentido para plantear las bases de una política minera que realmente beneficie a los bolivianos y que podamos ser los mayores beneficiados con la renta minera, los beneficios que da esta? Bueno, primero hay que ver que tendríamos que cambiar el objetivo de nuestro país. Ya. Hasta ahora hemos sido extractivistas, lo hemos admitido, lo hemos fomentado y lo seguimos manteniendo. El extractivismo, es decir, la venta bruta de nuestros minerales, debería detenerse. Tendríamos que añadir un poco de valor, al menos dentro de nuestro país,
a estos metales para exportarlos, por un lado. Y por otro lado, no debería ser nuestro objetivo el vivir de la venta de nuestros recursos naturales, sino utilizarlos como una palanca para diversificar nuestra economía. No hemos dado un paso para diversificar nuestro patrón productivo y seguimos manteniéndonos en ese nivel. Sin Ujú. embargo, en el corto plazo es fundamental la minería. En el mediano plazo y en el largo también, pero ya no como objetivos de vida, sino más bien como digo, una palanca para potenciar otras economías, otras alternativas, que las hay, están a nuestro alcance, pero no estamos sabiendo encontrarles cómo ponerlas en práctica. En el sector minero, Ujú. lo que yo creo que debe hacerse fundamentalmente es, primero, recuperar el control de la explotación aurífera. Eso es fundamental. Si el Estado no recupera el control de la explotación aurífera, vamos a seguir perdiendo nuestro patrimonio a manos llenas. El año 2022 es un año emblemático en esto. 3.073 millones de dólares exportados casi íntegramente por las cooperativas. 99,6% de esta producción está registrada a nombre de las cooperativas. ¿Cuánto han dejado al Estado boliviano entre impuestos y regalías? 63 millones. 3.010 millones de dólares han pasado a manos de particulares del patrimonio boliviano sin generar un beneficio para el Estado. Eso no puede ser. Ni el 15% de las instituciones que explotan el oro tienen licencia ambiental. No pagan la regalía correcta, Ujú. no pagan los impuestos adecuados, incumplen la ley asociándose con empresarios privados. Entonces, es una actividad ilegal por donde se la vea. No. Y el Estado tiene que recuperar el control en primera instancia, porque al recuperar el control de la explotación aurífera, podemos generar para el Estado fácilmente 1.500 millones de dólares más. Y si es que se cumple lo que el ministro de Minería dijo hace unos años, que la mitad de nuestro oro sale de contrabando, si lográramos recuperar eso más, mira, duplicaríamos nuestros ingresos. Es decir, 3.000 millones de dólares podría tener el país solamente recuperando el control de la explotación aurífera cada año. A esto hay que aumentar una posibilidad de ingresos fuertes por por el procesamiento del mineral de zinc dentro de nuestro territorio. Al vender el zinc como concentrado de mineral simplemente sin ningún procesamiento, Bolivia pierde cada año aproximadamente 1.500 millones de dólares. Si montáramos las plantas de procesamiento dentro del país, ese dinero se quedaría en Bolivia, generaría un efecto multiplicador interesante y podría ser realmente una palanca para economías alternativas. Solamente con esos dos elementos. Pero hay más. Las tierras raras, si bien no son un negocio inmediato, y además no debe ser un negocio individual, sino quizás latinoamericano. Ahí tenemos que asociarnos con el Brasil, que tiene tierras raras, con el Perú, quizás con la Argentina o con Chile, y trabajar en conjunto para hacer que el beneficio sea sobre todo para Latinoamérica y para nuestro país en particular. Y el tema del litio, que parece que al final hemos perdido la oportunidad porque la cotización del litio ha bajado muchísimo respecto a lo que teníamos en el pico de noviembre del 2022. 10 veces menos cuesta ahora o vale el litio. Y con los vaivenes políticos que han puesto por tierra toda esa iniciativa que se había tenido antes, pues ahora hay que recuperar ese proyecto y ver si todavía podemos ingresar al mercado, pero no como proveedores de materia prima. Tenemos que dar un paso más, por lo menos un paso más. Si no la batería, al menos fabriquemos pues material catódico, ¿no? O hagamos algo interesante con el litio antes de comercializarlo. Ojalá pudiéramos llegar hasta agregar valor realmente con fabricación de baterías o vehículos, pero eso difícilmente lo vamos a hacer solos. Podríamos hacerlo también aliándonos con socios latinoamericanos. Y esos excedentes que se generen en la minería tienen que servir sin duda alguna para potenciar otras economías, otras alternativas y la industria nacional. Bien, Héctor. Sin embargo,
Parece que hay mucha evidencia de que el Estado boliviano, los gobiernos y los políticos no están haciendo lo mínimamente necesario. ¿Tú crees que hay una intención así muy vedada, muy solapada, por la cual nos dejan en esta situación de un país extractivista, pero que ni siquiera podemos utilizar ese extractivismo para poder beneficiarnos a nosotros mismos? ¿Tú ves algo al respecto? Por ejemplo, Sergio Almaraz decía, hay que nacionalizar el gobierno, decía, en el hecho de que habría que darle un reflote de aire patriótico a nuestros políticos. Sí, yo creo que algo raro está pasando porque me extraña que teniendo la posibilidad de resolver los problemas económicos mediante la minería, no le estén dando la atención necesaria. No Ujú, sé si es ignorancia, no sé si es que hay intereses ocultos, pero no se ve esa inclinación que debería haber para inicialmente la minería y utilizar la minería para potenciar otro desarrollo. ujú. Parecería que se cumple también lo que decía Sergio Almaraz, ¿no? Comentando que un periodista argentino le decía, nos obligaron a lustrar calzados y nos hicieron creer que solo servíamos para lustrar calzados, ¿no? Sí. Es, parecería que nos hemos quedado en ese nivel y hay que saltar, hay que dar un paso hacia adelante. Y yo creo que hay gente que conoce bien las posibilidades del país y habría que aumentar su voz, amplificar su voz para que los políticos que van a tomar el relevo en noviembre, pues no abandonen lo mejor que tiene el país y que debe servir como un impulso para la economía nacional. Como verán, estimados, el potencial minero de Bolivia es impresionante. Por ello, consideramos que esto tiene que estar en manos del Estado. Comibol tiene que volver a tener esa función principal de llevar adelante este gran negocio para los bolivianos. Tiene una trascendencia económica, tiene una trascendencia tecnológica y tiene una trascendencia principalmente de soberanía en estos tiempos en que los recursos naturales han vuelto a ser el eje central de la discusión en todo el mundo, ¿no? Con la emergencia de Donald Trump queriendo apropiarse de muchos recursos que tienen otros países aledaños. Entonces, consideramos que nuevamente, ¿no?, el debate de la minería tiene que estar nuevamente en la mente y en el corazón de los bolivianos. Pues claro, ¿no? Y sobre eso quiero otra vez reiterar ¿no? lo importante que es la educación, ¿no? Desde reconocer que se tiene un yacimiento, hasta obtener concentrados, hasta obtener los metales a partir de esos concentrados, a partir de esos metales obtener productos elaborados, etcétera, ¿no? Los requerimientos en educación son tremendos y es a lo que menos importancia le damos, ¿no? Pero es una educación que tiene que estar en función de, ¿no? Entonces, desde los primeros cursos, desde escuela elemental, etcétera, ya se puede empezar a mostrar este potencial y lo importante que sería para que la juventud vaya educándose sobre esto y que en base a este conocimiento genere su propia fuente de trabajo en el futuro, etcétera.